Mi nombre es Arturo Burgos, estudiante de la carrera de Ingeniería y Mantenimiento Mecánico. Hoy les vengo a hablar sobre el modelo atómico, o mejor dicho, la teoría atómica de John Dalton. Para entender un poquito más la teoría atómica de John Dalton, me gustaría primero hablarles sobre quién fue John Dalton. John Dalton fue un matemático que nació el 6 de septiembre de 1766 en Manchester, Inglaterra. Él fue un matemático y químico. Entre sus actos más importantes o sus acciones más importantes está la creación de la teoría atómica y la ley. Aparte de eso, se destaca su tabla de pasos relativos de los elementos. También es muy conocido por haber sido el que descubrió el daltonismo, el cual lleva su nombre, que es la pérdida o la no visión de algunos de los colores por la percepción de los humanos. Ya conociendo un poquito sobre quién fue John Dalton, la primera vez, empezaremos a hablar sobre cuál fue la pausa. Ya conociendo, ya conociendo quién fue John Dalton, ahora empezaremos a explicar cuál fue su ley atómica o su modelo atómico. El átomo en sí se empezó a hablar en el año 5 a.C., y el primer científico o físico en nombrar o pensar en el átomo fue el ya muerto hace mucho tiempo, Demócrito. Pausa. Ya. La primera vez que se habló del átomo como partícula fue en el año 5 a.C. y fue por el... La primera vez que se habló del átomo como partícula fue en el año 5 a.C. por el físico... Pausa. Ya. La primera vez que se habló del átomo como partícula fue en el año 5 a.C. por el científico físico Demócrito, pero en ese entonces se le tomó a chiste, no se le dio importancia porque se veía una idea muy loca y no se le tomó conciencia hasta casi 10 décadas después que John Dalton volviera a traer la teoría con... Ya. John Dalton propuso una serie de postulados que duraron desde el año 1803 hasta el año 1807. Es decir, John Dalton pasó un total de 4 años experimentando para conseguir los postulados. Ahora les diré con detalle cuáles fueron estos postulados. Su primer postulado fue que cada pedazo de materia existente está compuesto por un pedazo de materia indivisible denominado átomo. Ya. Otro de esos postulados fue que todos los átomos tienen la misma cantidad de masa, materia o volumen siempre y cuando sean del mismo elemento. Ya. John Dalton descubrió que un compuesto estaba conformado por más de un elemento y él se lo llevó a hacer otro de sus postulados. 3 ya. Otro de sus postulados fue que en las reacciones químicas los átomos pueden reorganizarse, reajustarse o cambiar sus elementos dependiendo de la reacción. Por esta razón se le denomina que los átomos son indestructibles. Teniendo en cuenta la ley de conservación de masa propuesta por el mismo John Dalton. Es decir, nada se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Desde la antigüedad se está hablando que toda la materia conocida está compuesta por muchas partículas indivisibles denominadas átomos. Pero John Dalton fue el que con sus modelos atómicos o con su teoría atómica y sus postulados logró dar inicio a todo lo que conocemos por química hoy en día. A diferencia de los que solo usaron la lógica para explicar los átomos, Dalton fue un paso más allá. Él utilizó experimentos y postulados para comprobar su teoría de que la materia estaba compuesta por pequeñas partículas indivisibles, mediante una gran cantidad de experimentos que demostraron a su vez la existencia de los átomos. Claro, hablando claro en el aspecto solamente desde la química. Ya. Entre sus experimentos más conocidos está, o sus experimentos más...
Entre sus experimentos está la utilización de gases, la medición de gases para demostrar las partículas en ellos y que las partículas o los átomos en esos gases, en ese estado de la materia, se vuelven locos. Ya. Es decir, concluyendo que los gases deben estar en constante movimiento aleatorio. Esto consistió en combinar moléculas para combinar o hacer compuestos diferentes. Ya. Otro de los experimentos consistió en la combinación de moléculas para crear compuestos. Ya. Otro de sus experimentos consistió en la combinación de elementos para crear moléculas compuestas. Ya. A pesar de esto, los compuestos siempre están formados por los mismos elementos, proporciones múltiples, propuestas por el mismo. Es decir, la ley de las proporciones múltiples indica que cuando un compuesto está compuesto por 2 más 1 o 2 más 2 o 3, siempre será el mismo orden. Es decir, si hay dos para el H2O, si hay dos moléculas de hidrógeno más una de oxígeno, ese compuesto siempre era el agua. Pero si se cambia el compuesto y se da 3 moléculas de oxígeno y 2 de agua, ya no saldría agua. A continuación, aquí dos átomos formando una molécula.